Buenos días, mi nombre es Carmen Floriz, soy profesora de la Universidad San Pablo CEU de todas las asignaturas de Derecho Civil. Voy a dar comienzo a la defensa de la ponencia titulada Primeras experiencias en la aplicación de la nueva ley del deporte en relación a los menores de edad y de la Ley Orgánica 8/2021, la llamada Ley Rodés, con una especial referencia a la figura del delegado de protección que ha creado esta última ley. Toda esta ponencia se enmarca en todo el trabajo de investigación que estoy realizando como miembro del proyecto de investigación que aquí se anuncia, que pertenece a la Universidad Pompeu Fabra y está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación. Este es el índice que voy a tratar. Voy a hacer una primera introducción, las novedades en la ley del deporte y en la ley Rodés en cuanto a la protección del menor, y el derecho a la práctica deportiva, una especial referencia al derecho al acceso a la práctica deportiva que hace la ley en cuanto a los menores de edad y también a los mayores y a las personas con discapacidad. Carencias de esta norma en cuanto a la protección del menor, la indefinida figura del delegado de protección y otras cuestiones polémicas como son las actividades, que voy a tratar sucintamente, las actividades deportivas peligrosas para el menor, la autorización de la autoridad, la imagen del menor en el entorno deportivo, el contrato laboral o los fraudulentos contratos de prácticas o becas que son en realidad contratos laborales, y el internamiento del menor en centros de alto rendimiento y un pequeño resumen. Bien. Eh, en cuanto a las novedades en la ley del deporte y en la ley 8/2021 de protección integral del menor, de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cabe destacar, bueno, en cuanto a esta última ley, la introducción de la figura del delegado de protección en las entidades deportivas. Y en cuanto a la propia ley del deporte, su configuración, la configuración del ejercicio del deporte o de la actividad deportiva como un derecho al que tiene que tener acceso el menor. También habla del acceso al deporte como un derecho beneficioso, es decir, la práctica deportiva en cuanto a la salud psíquica y física, en cuanto al pleno desarrollo de cualquier persona. También habla de personas mayores, personas en entornos naturales y personas con discapacidad, ¿sí? Aparte de otra serie de puntos que tienen que ver con esta cuestión. El caso es que se configura el acceso al deporte como un derecho y se configura como algo beneficioso para el menor, con toda esta serie de medidas o principios que anuncia esta nueva ley del deporte de hace muy poquito, en referentes al acceso de los menores al ejercicio o a la práctica deportiva. La ley la ley Rodés, la mal llamada ley Rodés o llamada ley Rodés o la ley 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, es la que introduce como complemento a esta ley de deporte, aunque la ley del deporte es posterior, introduce una figura que es la del delegado de protección. El delegado de protección sería una figura adulta que tendría que haber, o tiene una obligación de haber, en todas las entidades deportivas que son susceptibles de posibles abusos a los menores, y se conocen muchos casos. Pues hace poco hubo un caso de un atleta que denunció y renunció a ir a los Juegos Olímpicos porque denunció que llevaba siendo abusada por su entrenador durante mucho tiempo. Hay que tener en cuenta el entorno íntimo, la presión, la posible coacción, la necesidad de entrenamiento constante, la exigencia a veces exagerada, ¿no?, para poder llegar a un resultado óptimo en un entorno profesional que puede llevar, por supuesto, a este tipo de abusos. Por la conexión tan íntima que hay entre los entrenadores y los atletas, no solamente abusos de tipo sexual, sino también abusos de tipo psicológico, que pueden llegar a considerarse pues maltratos. ¿Bien? Bien, la figura del delegado de protección que ha incluido esta ley 8/2021 es una figura que per se no es una mala idea. El problema que hay, que es un problema pues serio, que la vacía de contenido completamente, es su indefinición. Más que su indefinición, en la falta de previsión de requisitos acerca de quién pueda ser y quién pueda ser exactamente y cuáles puedan ser exactamente sus funciones. Quiero decir con esto que
sin tener ahora demasiada información, porque lo cierto es que no hay mucha información todavía y su puesta en práctica ha sido muy, em, sí, muy laxa o muy poco, con muy poca profundidad, con muy poca efectividad, por la laxitud en la previsión que hace la ley precisamente. Eh, para empezar, ¿quién elige esa figura? Se han alzado voces diciendo que quien debería elegir esa figura serían precisamente los menores porque saben en quién pueden confiar. Bien, pero encierra ciertos riesgos que la ley no ha tenido en cuenta por bien esta manera de legislar que parece que hay últimamente, que es un poco infantil, que es o consiste más en una mera declaración de principios que en una visión real de lo que ocurre. Mm, es que precisamente la persona en la que puede confiar el menor muchas veces es la manzana podrida, y perdónenme la expresión, pero esa persona que se sabe ganar a los menores, que tiene una intención maliciosa o... Bien, en fin. El caso es que la indefinición de la ley pues da lugar a serios problemas y da lugar a que su aplicación sea muy regular, muy laxa, muy, en fin, muy poco valorable, a mí me parece bien. Hay un problema, como he dicho antes, con la ley, que es pues que no solo con esta, sino con otras que son una reiteración de declaración de intenciones o una mera declaración de intenciones en este sentido. Eh, además, resulta muy interesante la lectura del trabajo de esta profesora de la Universidad de Málaga, de María José Benítez Jiménez, que ha hecho un estudio cuantitativo de la aplicación de la creación de esta figura del delegado de protección en diferentes entidades deportivas. Y la conclusión es que los resultados son muy irregulares y con lo cual preocupante. Bien, recomiendo su lectura. Bien, otras cuestiones que son también polémicas y que no ha solventado, o por lo menos para mí no lo ha hecho de manera satisfactoria la nueva ley del deporte, es la cuestión del consentimiento del menor cuando se le exige más allá de lo que él desea. Es decir, yo he planteado muchas veces que la práctica deportiva a nivel profesional evidentemente tiene que comenzar cuando se es muy pequeño, porque es cuando se puede adaptar al cuerpo a un determinado tipo de actividad física y a un determinado tipo de esfuerzo. El problema es que esto puede incidir en su desarrollo físico, incide evidentemente, y también, y muchas veces, y tenemos noticia de muchos deportistas que han caído después en depresión, en arrepentimiento, en denuncias por la explotación que han hecho sus progenitores o sus entrenadores de sus éxitos deportivos, etc. Y es cierto que esta actividad tiene que comenzar muy pequeño para poder llegar a conseguir los resultados deportivos que se ansían, pero es cierto que se es normalmente muy inmaduro para poder tomar este tipo de decisiones que van a marcar el resto de su vida. Muchos de ellos además tenemos que recordar que se quedan en realidad en el camino por lesiones, con un sueño frustrado, juguetes rotos, cuando se han obviado otras posibilidades profesionales para el futuro que ya no se pueden recuperar. Por lo tanto, creo que en cualquier caso, y por supuesto, sobre todo cuando existe una actividad de riesgo, y en realidad muchas actividades deportivas entrañan riesgo, hay algunas que es de manera evidente. Hay otras que no es tan evidente porque el deporte es bueno para la salud, pero el deporte profesional muchas veces perjudica la salud porque crea lesiones y porque crea no solamente lesiones de tipo muscular o de tipo óseo o de ligamento, sino que luego muchas veces genera lesiones cardíacas. No digo que siempre ocurra, pero ocurre porque pone el cuerpo, sobre todo en determinadas actividades deportivas, en ámbito cuando se practica de manera profesional, en el que se pone al cuerpo en un estado límite para el que no está preparado y para el que necesita un entrenamiento que se hace, pero a veces no es suficiente o incluso con eso el cuerpo no puede soportarlo. Por lo tanto, creo que recabar el verdadero deseo del menor y su consentimiento para la realización de determinadas actividades y, por supuesto, cuando se va a internar al menor en un centro de alto rendimiento y, por supuesto, que se pueda recabar de manera cierta que el menor desea dejar de hacerlo. Yo conozco casos particulares en los que menores han querido salir de un centro y no les han dejado. Creo que no es lo mismo en cuanto a
todas las facultades que dan contenido a la patria potestad, que es ese derecho, que es todo un contenido de derechos, deberes sui generis del derecho de familia. No es lo mismo, por ejemplo, la decisión a la que tienen derecho a tomar los padres de mandar a los hijos a un colegio, por ejemplo, que sea religioso o que no sea religioso, o al centro que ellos creen mejor para él. Creo que no se puede poner en el mismo nivel que la decisión, por ejemplo, de internar a un hijo en un centro de alto rendimiento. Yo creo que en este caso se debería recabar la autorización de una autoridad judicial. Y del mismo modo debería recabar esta autorización cuando la actividad que va a realizar el menor es per se peligrosa. Todos conocemos casos, por ejemplo, de niños que han muerto, además recientemente, niños muy pequeños, en la actividad del motociclismo, ¿sí? Podríamos comparar esto con el caso del Juli, cuando fue procesado por torear siendo menor de 16 años. Pero, en fin, determinadas actividades que son en sí peligrosas no deberían depender única y exclusivamente de la decisión de los progenitores, ni mucho menos. También hay que tener en cuenta, aunque por cuestiones de tiempo no me va a dar tiempo a tratarlo, que debería regularse de mejor manera, sobre todo ahora que existe un anteproyecto de ley orgánica de protección del menor en entornos digitales, de todo lo que tiene que ver con la imagen del menor publicada en el ejercicio de esta actividad deportiva y sobre todo con los derechos, con la renta que produce esta imagen. Y en cuanto a la modalidad contractual, hay que recordar que muchas veces los menores, puesto que el trabajo infantil está prohibido hasta los 16 años, muchos menores acceden antes de los 16 años a una actividad deportiva que es en realidad de carácter profesional y con todos los rasgos de una actividad laboral, con independencia, jerarquía, etc. Estos contratos muchas veces son llamados contratos de formación, becas, en realidad lo que se les está es a cambio de un rendimiento o de comprometerse a unas horas de entrenamiento, proporcionando, regalando, entre comillas, una formación para una futura carrera deportiva, pero en realidad cuando uno entra a analizar esto, y especialmente en el caso Baena, que ya he comentado en otros trabajos, se da cuenta de que son contratos laborales puros y duros que no se pueden celebrar en ningún caso con un menor de edad. Es una cuestión que hay que plantearse. Bien. Como conclusiones finales, quisiera destacar que la ley del deporte ha configurado el acceso al deporte como un derecho para el menor, que ha regulado muchas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio profesional del deporte por parte de menores, pero que han quedado muchas cosas pendientes, como las que he dicho al final. Y en cuanto a la figura del delegado de protección, que ha introducido no esta ley, sino la ley REDOS, la 8/2021 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia, creo que es una buena idea para poder denunciar casos de abuso, estar pendiente de esas situaciones, pero creo que la indefinición con la que está configurada, como así corrobora el estudio cuantitativo de la profesora de la que he hablado antes, bueno, pues en realidad la vacía de contenido incluso puede generar problemas mayores, sobre todo por la elección de la persona que deba cumplir esta función. Pues nada más y muchas gracias.